Antofagasta es una de las regiones donde se ha concentrado inicialmente el caso convenios con las fundaciones, tema que se está investigando en estos momentos. ¿Qué repercusiones ha tenido ahí? ¿Cómo afecta esto también las relaciones con el gobierno, oposición? ¿Cómo se vienen los comicios de Renovación Nacional? Son algunos de los temas que vamos a abordar con la senadora de Renovación Nacional, Paulina Núñez. ¿Cómo está, senadora? Muy buenos días. Hola Bárbara, muy bien. Muchas gracias por este contacto, por este espacio. Y la verdad es que, como tú bien decías, yo vengo llegando de Antofagasta. Estuvimos incluso este fin de semana recorriendo los campamentos donde se iban a ejecutar parte de estos proyectos u obras de habitabilidad primaria. Y lamentablemente quiero denunciar lo siguiente. No solamente un 13, 15, 20% de avance por decir algo, ¿verdad? Porque al final del día estamos hablando de un par de estanques y nada más para poder acopiar agua, dado que no están conectados evidentemente al agua potable, a la red de agua potable, y un desconocimiento total por parte de las dirigentes, porque mayoritariamente también son mujeres, de qué se va a hacer. Por lo tanto, quiero denunciar y hacerle un emplazamiento al ministro Montes. Yo creo que si efectivamente hay algún mea culpa de todo lo que ha sucedido, donde se utilizó, se valió del dolor de las personas que menos tienen para poder maquinar y de esta manera defraudar al fisco, tiene que producirse todo esto, o sea, la importancia tiene que producirse de hacerse cargo de estos proyectos, de estas obras que aún no tienen respuesta. Yo creo que si el ministro realmente, insisto, quiere avanzar en una solución en este tema, no solamente hay que asumir la arista penal, administrativa, a propósito de la investigación en la Contraloría o internamente en el MIMBU, sino que de darle respuesta a las familias que están a la espera de estos proyectos que obviamente quedaron detenidos. En esa misma línea, el gobierno ha dicho que están en investigaciones, han dado algunas responsabilidades políticas, pero bueno, Antofagasta, como decía, ha sido uno de los lugares donde se dice que cerca de la mitad de los recursos que él mismo transfirió fueron justamente para allá. Yo creo que eso es una muestra más de que todo esto estaba orquestado, ¿verdad? O sea, ¿por qué más recursos a la región? Porque allí operaba la diputada Catalina Pérez, porque allí estaba el Seremi de Vivienda, que había sido su ex asesor legislativo y por lo tanto un hombre de confianza, porque la pareja de la diputada era quien controlaba esta fundación como es Democracia Viva y al parecer a esta altura otras. Entonces, muy relevante este punto porque creo para la investigación que se está produciendo, sobre todo en el Ministerio Público, un antecedente más de que no es de casualidad que hayan llegado mayores recursos a Antofagasta, sino que por los actores que estaban involucrados en toda esta maquinación. ¿Qué le parece que, según el ministro Cordero, se están ya tramitando la restitución de los recursos en el caso de Democracia Viva? Yo creo que eso es clave, porque al final no los exime de responsabilidad, ni mucho menos, pero evidentemente que son recursos que ni siquiera se pagaron por obra realizada o servicio prestado. O sea, la devolución de estos recursos no solamente responde a que fueron mal obtenidos, digámoslo de esa forma, sino que nunca se realizaron esos trabajos o se avanzó muy poco, como rindió el ministro Montes en la sesión especial en el Senado la semana pasada, de que a lo más el que va más avanzado tiene un 20% de avance. Entonces, me parece correcto que se anuncie que se están devolviendo estos recursos y yo lo que espero es que no terminemos devolviéndolos en cuota o finalizando el próximo año. Ahora, hay hartos casos que se están investigando, otra fundación, Procultura, por otros contratos también. Desde su partido pidieron que Revolución Democrática no pudieran tener acceso a la investigación. ¿Qué se está buscando ahí? No, yo creo que lo primero que hace el presidente de Revolución Democrática cuando se querella, ya estamos hablando, Bárbara, de hace varios días atrás, es precisamente, me imagino, no quiero creer en una mala fe, sino que con el ánimo de aportarle a la investigación. Pero también cuando uno se querella, tiene acceso, ¿cierto?, a la carpeta y por lo tanto a información respecto de la investigación y los pasos que está dando el Ministerio Público. Yo creo que en esto ellos ya presentaron su querella, por supuesto que como cualquier creyente tienen acceso a la información, pero en nada va a cambiar, a mi juicio, el resultado de la investigación, porque mientras ellos se van enterando de más antecedentes, obviamente que la justicia también se va enterando de esos nuevos antecedentes. Por lo tanto, no veo, digamos, una situación compleja o perjudicial para la investigación que ellos tengan esos nuevos antecedentes. Al contrario, yo creo que mientras más se conocen estos nuevos antecedentes y por parte de todos los chilenos y chilenas, obviamente de autoridades, el gobierno, etcétera, decisiones más drásticas se tienen que ir tomando. Qué duda cabe que el ministro Jackson hoy está colgando de un hilo, cuestionada su permanencia en el ministerio por el rol que él ha jugado siempre, no solamente como uno de los fundadores de Revolución Democrática,
sino ante la duda de si sabía, no sabía, si se le alertó, no se le alertó, o de las decisiones que se estaban tomando por personas de confianza de él, como es la propia diputada Catalina Pérez, que es una persona de confianza del ministro Jackson. ¿Te parece la defensa que hace el gobierno frente a él? De alguna manera lo meten también al mismo saco el ministro Montes, porque con eso de alguna manera lo blinda. El ministro Montes tiene bastante más respaldo, pero se niegan a removerlo. Ayer la ministra Toa decía que en realidad no hay nada, no hay ningún antecedente que lo vincule directamente a este caso, que él está haciendo una muy buena gestión. Y pareciera que ahí el ministro va a seguir en su cargo. Tanto A él ver, como cualquier otro, porque descartaron un sí. cambio de gabinete. No, pero a ver, si el gobierno cree, Bárbara, que no no van a asumir más responsabilidades políticas después de uno de los casos más complejos que le ha pegado a la democracia respecto a la falta de probidad, de la fe pública, la crisis de confianza que han producido con toda esta situación, está muy equivocado. Yo creo que el gobierno tiene que seguir avanzando en responsabilidades políticas, porque en vez de que pasan las horas y esto se encierra o se limita, se va ampliando al resto de las regiones con una fórmula muy similar, para no decir idéntica, y a veces con los mismos actores o en otros casos no, pero insisto, con la misma fórmula de eventualmente defraudar al fisco. Entonces, creo que es muy relevante que esto se vaya evaluando día a día, pero que el gobierno entienda que no se trata de la persona del ministro Montes o de la persona del ministro Jackson, se trata de la institucionalidad, se trata de que todo esto ocurrió en un ministerio con una persona a cargo durante su administración y al frente de sus narices. Entonces es muy relevante que se entienda que la entrega de atribuciones a las autoridades regionales, la delegación de atribuciones a autoridades regionales no exime de responsabilidad. Y mi responsabilidad es por lo que hago o por lo que dejo de hacer. Por lo tanto, eso yo lo entiendo de esa manera respecto del ministro de Vivienda y Urbanismo. Muy distinto, Bárbara, es respecto del ministro Jackson, porque en su caso, sin perjuicio de que de igual manera ya surgió la investigación a una seremía de desarrollo social, que es la cartera que encabeza el ministro Jackson, lo del ministro Jackson puede ser letal si es que efectivamente pasan los días a propósito de la investigación, del acceso a la carpeta, y hay antecedentes de que él o sabía de esta situación, o le dio un visto bueno a esta situación, o fue alertado antes y no dijo nada, etcétera, etcétera. Entonces, mi llamado es, si el gobierno, sobre todo si el presidente, también, insisto, con una relación muy directa respecto al ministro Jackson, ¿cierto? Sabe que él está en tuvo información o directamente, no por las investigaciones, sino que con anterioridad, y sigue en su cargo, eso sí que va a ser letal para la democracia, y por eso creo que es importante que ellos mismos lo evalúen. Si el gobierno no toma proactivamente esa actitud, como dice usted, de hacer que alguien pague costos políticos, ¿lo van a buscar desde la oposición? Acusaciones constitucionales, por ejemplo, ¿hubo otras herramientas o no está en la mesa? No, yo creo que aquí la oposición ha hecho y tiene que seguir haciendo su labor de fiscalización y de ejercer a través de ocupando las herramientas que hoy tenemos, para que esas responsabilidades políticas se ejerzan, para que las responsabilidades administrativas no queden guardadas en un cajón, y eventualmente para aportar antecedentes a una responsabilidad penal que puede haber al término de estos procedimientos. Yo creo que la oposición tiene el deber de investigar y, por supuesto, de ejercer las herramientas con las que contamos, porque hacer lo contrario o no ejercerlas es parte del debilitamiento de la democracia. Obviamente que los contrapesos tienen que operar. Lógicamente que la oposición que guarde silencio termina siendo más cómplice pasivo en todo esto que una parte relevante de lo que esperamos, ¿cierto?, termine siendo una solución, no solamente en este caso, Bárbara, sino que en el sinfín de casos que hemos conocido de corrupción con recursos públicos de todos los chilenos, y por lo tanto defraudando al fisco. Yo creo que con este caso se tiene que producir un quiebre en todo esto, es decir, un antes y un después respecto de los controles desde el Estado, de la mayor sanción para que los hechos no queden impunes o con sanciones a su vez que llegan a dar vergüenza. Y por eso mismo, la semana pasada en el Senado, yo propuse tres medidas súper concretas. La primera, respecto del fuero parlamentario, Bárbara. No puede ser que un parlamentario, por lo tanto un representante de la ciudadanía, que se ve envuelto en hechos de corrupción, siga protegido con su fuero hasta que no se inicie un procedimiento de desafuero o hasta que la justicia no diga lo contrario. Cuando un parlamentario que rompe con la fe pública,
no es capaz de renunciar a su fuero o no tenemos la herramienta, y eso es lo que yo planteo, de que hasta allí llegue el fuero parlamentario, me refiero a que el límite es los hechos de corrupción, como los delitos, ¿cierto?, de fraude al fisco o tráfico de influencia, y sigue protegido, entonces vamos a seguir con sanciones que son una vergüenza y que no están a la altura del fortalecimiento de la democracia, porque eso es lo que al final del día está en juego. Como también una agencia contra la corrupción que no depende ni de un consejo, Bárbara, ni de una mesa de diálogo, ni de una comisión, no, son proyectos que hoy pueden ser sacados adelante y aprobados en el Congreso. Hace algunos días la ministra Vallejo no descartaba la posibilidad de que presentaran querella a propósito de lo que hablábamos de Revolución Democrática, pero hasta ahora no la han presentado. ¿Le parece una mala señal o en realidad no es necesario porque ya están presentadas por otras partes y las investigaciones se están cursando? Yo creo que el gobierno tiene la obligación de querellarse y no se querella por un hecho puntual para entregar antecedentes, sino que debe querellarse para resguardar, insisto, la fe pública, para resguardar los fondos que eventualmente fueron defraudados y que son del Estado, no del gobierno que está de turno, y por supuesto, como una señal de ser partícipes de la solución y no de terminar de cómplices pasivos. Los gobiernos, Bárbara, pasan, los parlamentarios pasamos, los alcaldes pasan, los partidos políticos y sus dirigentes también, pero lo que tenemos como deber cuando estamos en el ejercicio de estos cargos es precisamente cuidar la institución. Por eso yo estoy convencida que el gobierno tiene el deber de querellarse porque ellos están de turno, ellos están gobernando y lo que se resguarda con esa actuación es precisamente la fe pública, la institucionalidad y la democracia. El presidente republicano dijo que, a propósito de democracia viva, esto fue un golpe de gracia, un tiro de gracia para la reforma, especialmente para la tributaria. ¿Usted coincide con él? ¿Ya no hay más después de esto o se supera y van a poder retomar agenda realmente? Por eso es muy relevante las acciones, los hechos que vayamos viendo durante todos estos días por parte del gobierno. Porque tú no puedes tener, por un lado, a un ministro de Hacienda, por ejemplo, que te insta a confiar, a lograr algún acuerdo, que esto se va a ejecutar y se van a recaudar recursos para, por ejemplo, qué sé yo, aumentar la PGU o cumplir con un programa en materia de salud o educación. Si por otro lado ves cómo los recursos del Estado se están yendo directamente a fines que no son estos, ¿verdad? Ya sea al bolsillo de quien eventualmente defraudan o a campañas políticas o a cualquier otro destino. Y esa duda es legítima cuando tú ves el nivel de descaro con el que se han llevado estos recursos que son de todos los chilenos y chilenas. Por lo tanto, yo insisto, creo que siempre quienes estamos en lo público, en la política, sobre todo en el Congreso, al menos yo pienso de esa manera, tenemos que hacer los esfuerzos para lograr los acuerdos. Lo más fácil es cerrar la puerta, llegar a votar en contra, negarnos a todo avance, pero también siento que es evidente que en este momento no hay piso para lograr ningún acuerdo mientras, por ejemplo, el gobierno no se querelle, mientras, por ejemplo, no haya una sanción para ejemplificadora para quienes hayan estado involucrados desde el punto de vista del propio Ejecutivo. No estoy hablando de lo penal, que es lo que le corresponde a los tribunales, ni en lo administrativo que le pueda corresponder a la Contraloría, por ejemplo. ¿Podría O, ser, por ejemplo, la remoción del ministro Jackson un gesto importante? sí, a mí lo que no me gusta, Bárbara, es como una especie de empate en el sentido, si sacan al ministro Jackson, nosotros aprobamos una reforma tributaria. No, porque estamos hablando de una cuestión súper Un estructural, chantaje. claro, y además de poner en juego ni más ni menos una cuestión de la que yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, que es el aumento de los impuestos, eh, para eventualmente ejecutar una agenda social, pero yo creo que lo del ministro Jackson, que yo lo levanto como alerta, no porque tenga información ni mucho menos, sino que por la gravedad de que él se mantenga en el cargo si hay nuevos antecedentes. En el caso del ministro Monte va a depender mucho de lo que empiece a hacer, que ya ha hecho, y la verdad es que se valora bastante, ¿cierto? Una proactividad, porque todo esto al haber pasado bajo su administración, insisto, lo hace responsable de lo que hizo o dejó de hacer. Y esto pasó efectivamente, ¿cierto?, al frente de sus narices, por lo tanto, claro, se le puede pasar, pero ahora es distinto que tome acciones en el tema. Senadora, la cambio de tema porque pronto se vienen elecciones. Los comicios internos de Renovación Nacional, ya conocemos varias listas. ¿Cómo ve usted el escenario? ¿Qué le parece que vuelve Carlos Larraín, aunque sea la vicepresidencia, pero es un hito relevante en la lista encabezada por Francisco Orrego, joven? Mire, yo no creo que vuelva, quiero ser en eso súper sincera. No, no me imagino que después de todo lo complejo que fue desde el punto de vista familiar, no solamente político,
esté decidido nuevamente a asumir una elección interna de Renovación Nacional y meterse en esto que es tan complejo, porque es como en toda elección, ¿cierto? Uno compite con todo lo que eso significa. Pero O de lo sea, que ¿usted cree nosotros que estamos el puro preocupados, nombre en la lista y no va a tener ninguna participación real? no, yo no creo que un O que hombre ni con siquiera va a una formar parte de la tremenda, lista, entonces. no, yo creo que con una persona con una tremenda trayectoria política, no creo que a esta altura de su vida esté para prestar el nombre. O sea, si está, va a estar, me imagino. Pero O por lo sea, ¿usted cree mismo, que no va a estar cuando inscriba la lista, entonces? sí, yo creo que no va a estar cuando se inscriba a la lista. Pero ya lo anunciaron. ¿O se puede arrepentir? Mire, no, Bárbara, en esto, hasta que no se inscriban las listas con los nombres, no vamos a saber en definitiva quién termina corriendo o no para poder conducir el partido en los próximos años. Ahora, de lo que sí creo, y eso yo lo he hecho siempre cada vez que he enfrentado una elección y ya tengo varias propias incluso y otras que he terminado liderando de tercero, es que uno tiene que preocuparse de su equipo, ¿verdad? De su lista, de sus propuestas, de lo que nosotros queremos presentarle a la militancia de Renovación Nacional y que creo evidentemente va a ser clave para los próximos 2 años. El ¿Cuál es la resultado que propuesta que tienen ustedes? Porque estuve conversando con Francisco Rego y él decía que de alguna manera le dicen, él recorre mucho terreno y dice que la gente está cansada, según él lo que le dicen, de que les digan la derechita cobarde, los tibios y que no hay de una defensa con fuerza de lo que son en el partido, de las cosas que piensan. ¿Coincide usted con ese diagnóstico? ¿Qué es lo que ustedes están proponiendo y las críticas que le hacen a la actual directiva? Bueno, primero un partido político se mantiene ganando elecciones y cuando digo se mantiene es porque nuestro deber es llegar a gobernar nuestros territorios, ya sea a nivel comunal, con los alcaldes y concejales, regional, con los gobernadores regionales y los CORI, y por supuesto a nivel nacional con los parlamentarios y ojalá volver a llegar con uno nuestro a la moneda, de volver a gobernar. Y si eso no se produjo en la última elección, donde el resultado fue evidentemente un fracaso, ¿cierto? Solamente con 4 consejeros electos, nuestra gran tarea va a ser ponernos de pie con la elección que viene, que es la elección municipal. Pero efectivamente, para que las personas confíen en el partido político, voten por nuestros candidatos, se levanten a marcar por un alcalde o alcaldesa de Renovación Nacional, el partido no puede seguir desdibujado como hoy día está. Renovación Nacional es un partido de derecha, sin apellido. Yo creo que en eso varios han pisado el palito respecto de la derecha social, la derecha economicista, la derecha democrática, incluso como si la otra no fuera democrática, en fin. Yo creo que esa claridad la tenemos que ir discutiendo, la tenemos que ir difundiendo y tenemos que obviamente ser coherentes con lo que decimos respecto de lo que hacemos y sobre todo, por ejemplo, de nuestras votaciones. Creo, Bárbara, que es un momento donde en el partido tenemos en este momento una situación muy compleja de quiebre interno y por supuesto que si yo llego a presidir Renovación Nacional, que además sería la primera mujer presidenta del partido, a mí me gustaría que eso se note no solamente del punto de vista electoral o del punto de vista programático, sino que de las formas, de actuar con mayor respeto, de convivir dentro de esta diversidad en la que hemos convivido siempre, de entender que lo que le tenemos que proponer a las personas, sobre todo a la clase media, respecto a las cuales siempre teníamos alguna propuesta, no puede quedar desdibujada en las peleas más de extremas o de polos y polarizadas, mejor dicho, sino que con cuestiones súper concretas. Así que nosotros vamos a presentar un programa en los próximos días. Evidentemente la lista también se inscribe, es el plazo máximo el próximo jueves 20 de julio, pero yo al menos no tengo ninguna duda por también lo que hemos recorrido en nuestro país, las reuniones que hemos tenido con los dirigentes, con los militantes, que Renovación Nacional se va a poner de pie. Por eso yo digo que tenemos que asumir esta campaña con la convicción de que vamos a levantar a Renovación Nacional y que de esa manera le vamos a aportar al país a que también se ponga de pie, porque convengamos no está en el mejor momento. Hay otra lista dando vueltas del senador García Ruminot y Rodrigo Galilea. Algunos dicen, bueno, podría disputarle algunos espacios territoriales que ustedes tenían o asumían más o menos ganados como con todos los vínculos de varios desbordes. ¿Cómo lo ve? ¿Lo ve como competitivo? No los veo competitivos, pero acá todo el mundo tiene opción de levantar sus listas. Creo que, y también insisto en esto, Bárbara, yo no sé si el senador Galilea termina encabezando esa lista. Yo creo que no puede, a ver, no puede arriesgarse a perder en su propia región. ¿El senador García Ruminot? No, el senador Galilea, a Ah, propósito de la región del Maule, donde nosotros claro. normalmente, ¿cierto?, nos va muy bien en las elecciones internas, además hay tremendos liderazgos que yo valoro profundamente y vamos a seguir apoyando, además algunos van a ser parte del equipo. Entonces, creo que todavía falta mucho
porque al final yo me quedo con este resumen. No han sido capaces de levantar una lista que nos pueda competir, nadie ha querido asumir la presidencia de esa lista y no han sido capaces de ponerse de acuerdo para eventualmente, como normalmente ocurre, competir a dos bandas, ¿verdad? Nosotros hace mucho rato decidimos quiénes iban a formar parte de nuestra lista, aún faltan algunas conversaciones para poder completar el equipo, pero además ya trabajando en un programa y además trabajando con los dirigentes en cada una de las regiones. Yo creo que tenemos que trabajar, insisto, con mucho respeto dentro de la diversidad, pero con la claridad de que efectivamente ante lo desdibujado que está el partido, el proponerle a la militancia primero y luego a los chilenos y chilenas una nueva hoja de ruta, una nueva dirección dentro de Renovación Nacional va a ser clave para poder tener un buen resultado municipal. Y si yo llego a presidir Renovación Nacional, ese va a ser mi principal objetivo, tener un buen resultado municipal. Se viene muy pronto, pasa muy rápido el tiempo. Muchísimas gracias, senadora, que le vaya muy bien, buena semana. Que estén muy bien, muchas gracias, Bárbara. Igualmente, los dejamos invitados a seguir con nosotros aquí en emol.com.